Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos asistas en esta tarde, que sea tu Espíritu Santo hablando en este tiempo y que nosotros, Señor, como iglesia, seamos edificados con tu palabra. Abre nuestros ojos, Señor, abre nuestros oídos para poder escuchar tu voz y para que solo tu palabra y tu voz, Señor, sea predicada en este momento. No queremos ideas humanas, Señor, no queremos pensamientos de hombres. Queremos tu palabra y solo tu palabra. Es la única que puede edificarnos, es la única que puede nutrirnos, es la única que puede transformarnos. Y por eso hemos venido, Señor, para escuchar tu palabra. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Sola Escritura. Es el tema que nos corresponde el día de hoy. Sin embargo, para poder hallar sentido en lo que esto significa, tenemos que definitivamente viajar al pasado. Tenemos que viajar al pasado. En el año 1517, la iglesia estaba completamente envuelta en tinieblas. La palabra de Dios, la Biblia, estaba literalmente encadenada a los púlpitos. Nadie tenía acceso a las Escrituras. No había el beneficio, la ventaja de tener una Biblia en las manos del pueblo. Solo el clero y los famosos y poderosos teólogos del papado eran los que podían tener acceso a la Biblia. Por lo tanto, el pueblo vivía en ignorancia. El pueblo tenía que depender de otros que decían lo que Dios había dicho sin que ellos pudieran oír la voz de Dios directamente. La fe se había convertido en una superstición. La verdad se había convertido en una tradición. Y la gracia de Dios se había convertido en una mercancía a la venta del mejor postor. Las voces humanas habían reemplazado la voz divina. Lo que debía ser un llamado a la fe se había convertido en un negocio religioso. En lugar de confiar en Cristo, el pueblo confiaba en rituales. En lugar de buscar el perdón en la cruz, buscaba favores a través de las monedas. En lugar de acercarse al Dios vivo, se arrodillaban frente a imágenes de palo, buscando favor de Dios. Y cuando la palabra de Dios se silencia, mis hermanos, el corazón del hombre se endurece. Donde no hay escritura, hay superstición. Donde no hay verdad, hay temor. Donde no hay luz, hay tinieblas. Y todo eso era lo que estaba pasando en ese tiempo. El pueblo vivía bajo culpa, sin esperanza. El pueblo vivía sin entender, temiendo, sin conocer a aquel que había dicho: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No eran libres, eran esclavos, esclavos de la religión, esclavos de la religiosidad, esclavos del papado. Esa tragedia ocurrió porque la iglesia no tenía Biblia. Un pueblo sin guía, una fe sin fundamento, una religión sin redención. Como resultado de todo esto, la fe se convirtió en un descarado comercio. El Papa del momento comenzó a vender las populares indulgencias. Documentos que supuestamente ofrecían el perdón temporal de los pecados. Se conocía como la Bula Sacrosanctis.
que era ofrecida en distintas ciudades. Era incluso más importante que el mismísimo arrepentimiento. Denme un segundo. El sermón, porque apenas voy por la primera página. El propósito del comercio de las indulgencias era básicamente continuar con la reconstrucción o remodelación de la Basílica de San Pedro. Esta construcción había empezado años antes, pero no había terminado debido a que no había recursos. Ante tal proyecto, el Papa León X inició el proyecto de reconstrucción y encomendó a un joven dominico llamado Juan Tetzel, con la intención de promover la venta de indulgencias en distintas ciudades. Fíjense cómo eran definidas las indulgencias en ese entonces. Tetzel llegaba a las ciudades vendiendo las indulgencias y decía lo siguiente: indulgencias son la dádiva más preciosa y más sublime de Dios. Tienen tanta eficacia como la misma cruz de Jesucristo. Venid, oyentes, y os daré bulas, por las cuales se os perdonarán hasta los mismos pecados que tuvieses la intención de cometer en el futuro. No hay pecado, por grande que sea, que la indulgencia no pueda perdonar, ni aun el arrepentimiento es necesario. Escucha eso. Ni aun el arrepentimiento es necesario. Más largo el sermón hoy. También decía que en el mismo instante que una moneda resonaba en el fondo de la caja, el alma salía del purgatorio. Y decía muy ardientemente al público en las ciudades: oh gentes torpes y parecidas casi a las bestias, que no comprendéis la gracia que se les está concediendo tan abundantemente. Compren indulgencias. Esto, mis hermanos, era el resultado de la ausencia de la palabra de Dios en el pueblo y de la manipulación de las escrituras por la cúpula de Roma. El pueblo estaba sumergido en la oscuridad, donde la mentira se consideraba suficiente. Las indulgencias eran suficientes, según ellos, para perdonar pecados, sin la necesidad, sin la necesidad del arrepentimiento ni de la fe en Cristo. Las tradiciones humanas eran suficientes para definir la verdad, aunque contradijeran las Escrituras. Los sacramentos eran suficientes para asegurar la salvación, incluso sin un corazón regenerado. Las oraciones a los santos, de los muchos que habían, eran suficientes para interceder ante Dios, reemplazando el verdadero y único mediador, Jesucristo. El dinero era suficiente para comprar el favor divino, aunque el alma siguiera en esclavitud. La religión visible era suficiente para aparentar piedad, aunque no hubiera favor ni verdad en el medio.
Voy a pedirle a uno de los maestros que se vaya preparando para terminar el sermón por mí hoy. Y solo si lo está pensando, no es un demonio, mi hermano. Es solo gripe. Ese era el terrible escenario que rodeaba la iglesia en Alemania y en todo el mundo. El papado estaba teniendo el control de la palabra de Dios. La oscuridad estaba en medio. Pero en medio de esa oscuridad se encendió una antorcha de verdad. No fue una antorcha política, no fue una antorcha filosófica, sino creyentes comunes, consumidos por un fuego santo, consumidos por el deseo de que la Biblia pudiera ser abierta nuevamente, el deseo de que las Escrituras pudieran ser el centro de la vida y de la cristiandad, el deseo de que la palabra de Dios volviera a estar en la mano de los creyentes. Y ese fue el deseo de un hombre llamado Martín Lutero, un monje alemán que descubrió algo que antes se había dicho. Lutero descubrió que la palabra de Dios no necesitaba el permiso de Roma ni del Papa. La palabra era la autoridad final, la verdad inmutable, y tenía el poder para transformar los corazones del pueblo. Lutero estaba convencido de ello. Estaba convencido que nada suplantaba la palabra de Dios. Pero hoy, mis hermanos, 500 años después, 508 años después, sufrimos el mismo mal que sufrió Lutero. La palabra de Dios ha sido nuevamente reemplazada en los lugares. No por bulas papales, no por indulgencias, sino por nuevas formas de engaño que parecen diferentes, pero son igual de peligrosas. Vivimos en una generación donde la voz de Dios ha sido sustituida por la voz del hombre. En los púlpitos, la Biblia ha sido cambiada por la psicología popular y por el pecado por problemas emocionales. En lugar de predicar así dice el Señor, se predica así pienso yo. En muchos corazones la palabra ha sido reemplazada por la experiencia. Ya no se dice Dios habla y ha dicho, sino Dios me habló. Si algo me incomoda, simplemente digo, eso no puede venir de Dios. La emoción ha tomado el lugar de la verdad. En muchas iglesias la escritura ha sido sustituida por la tradición moderna. El éxito de una iglesia ya no se mide por la fidelidad a las escrituras, ya no se mide por la predicación bíblica, sino que se mide por el tamaño y la cantidad de actividades que tengan. En muchos hogares, mis hermanos, la Biblia ha sido reemplazada por las redes sociales. Antes se abría la escritura para buscar sabiduría. Hoy se desliza el teléfono para consultar con ChatGPT las respuestas que solo la escritura puede darnos. El alma hambrienta ya no corre al salmo, sino que corre al influencer, al psicólogo, al coach. En la sociedad la palabra de Dios ha sido reemplazada por la opinión pública. Antes, lo que era pecado se consideraba pecado. Hoy lo que es pecado se considera preferencia personal.
Lo que antes era verdad absoluta ahora se tilda de intolerancia. Y lo más trágico, mis hermanos, es que muchos creyentes han reemplazado la palabra de Dios por la comodidad. Leer la Biblia hoy en día es opcional. Obedecerla es negociable. Y proclamarla es incómodo. Así como en los días de Roma, la mentira sigue pareciendo suficiente. Las emociones parecen ser suficientes para sentirnos cerca de Dios. Los mensajes motivacionales son suficientes para sentir esperanza. Las experiencias espirituales son suficientes para sentir fe. Pero amados, nada de eso es suficiente. Nada de eso satisface realmente. La aprobación de otros te deja con más hambre de aprobación. Los bienes prometen satisfacción, pero generan más deseo. Y las emociones te levantan por un momento para luego derrumbarte y dejarte más vacío de lo que estabas anteriormente. Y es precisamente allí donde llegamos al Salmo 19. Y es allí donde llegamos al Salmo que David escribió. Después de contemplar en los primeros versículos la creación de Dios, los cielos, el firmamento y todo lo que Dios había creado, David mueve nuestro rostro ya no a la creación, sino a la palabra de Dios. Ahora nos muestra algo mayor que aún incluso la gloria de la creación. Y nos dice, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. En los primeros pasajes estábamos viendo la grandeza de la creación, pero ahora vamos a ver la grandeza de la palabra de Dios. Por eso es que mi propósito, mi hermano, mi hermana, el día de hoy es convencerte de que la palabra de Dios es totalmente suficiente para transformar cada área de tu vida. La palabra de Dios es suficiente para transformar cada área de tu vida. Y lo vamos a ver a la luz del Salmo 19. Lo que está pasando en el Salmo 19 es que en los primeros 6 versículos David nos está mostrando la creación, pero en los versículos 7 en adelante nos va a mostrar su palabra. Es como si David dijera esto: la creación nos habla del poder de Dios, pero su palabra nos revela el corazón de Dios. La creación nos habla del poder de Dios, pero su palabra me revela su carácter, su voluntad y su redención. Decía el pastor Sugel predicando este mismo texto: nadie va a ser salvo viendo un atardecer, por más hermoso que parezca. David acababa de describir la belleza, la grandeza del universo, las estrellas, las auroras, las hermosas praderas, pero cuando llega a la palabra, dice, la ley del Señor es perfecta. Es perfecta. Alguien dijo que la creación puede revelar al Dios creador, pero es incapaz de revelar al Dios redentor. Para aprender de las verdades espirituales, se necesitan ser restaurados a través de una gloria mayor que solo lo que existe. Esa gloria mayor
Es lo que está escrito en la palabra. Charles Spurgeon decía, es más sabio quien lee tanto el libro del mundo, la creación, como el libro de la palabra, la ley de Dios, como dos volúmenes de una misma obra, y concluye con respecto a ellos diciendo, mi Padre los escribió los dos. Por eso, mis hermanos, hoy quiero darles 6 razones por las cuales la palabra de Dios es suficiente. 6 razones por las cuales la palabra de Dios es suficiente. Y oro y espero que puedas salir de aquí convencido de que solo este libro puede cambiar tu alma. Vamos a leer del versículo 7 al versículo 11 nuevamente. Sin embargo, yo no puedo leerlo nuevamente, así que voy a pedirle a alguien que pueda leerlo por mí, si puede ponerse de pie y leerlo. Salmo capítulo 19, versículo 7 en adelante. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos Gracias, mi hermano. Amílcar te invitó para ayudarme a leer el texto hoy, porque yo no iba a poder leerlo. Esto es una nueva estrategia que vi de captar la atención de la gente cuando uno está enseñando. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que dice David, hablando de la ley del Señor. Y es interesante que David usa 6 términos, todos sinónimos, para referirse a la ley de Dios. Y esos 6 términos traen 6 beneficios diferentes. Versículo 7, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La primera razón que quiero darte es que la palabra de Dios es suficiente porque renueva y sostiene tu alma. La palabra de Dios es suficiente porque renueva y sostiene tu alma. David comienza refiriéndose a la palabra como la ley del Señor. La palabra ley significa la Torá de Yahvé. Y hay algo interesante en el texto, mi hermano. Si usted lee los versículos 1 al 6, David se refiere al Señor como Dios. Dios es la palabra más genérica que hay en el Antiguo Testamento para referirse al Creador. Pero en los versículos 7 en adelante, David cambia esta palabra y se refiere a Dios como Yahvé, Señor. La palabra Señor que tenemos en nuestras Biblias, si usted tiene NBLA, es la palabra Yahvé. Yahvé es el término que Dios usó para establecer el pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Moisés. Yahvé es el nombre más cercano que Dios ha tenido y ha revelado para con su pueblo. Es el nombre del pacto. Es el nombre que representa su fidelidad y la cercanía con su pueblo. Es como si David dijera esto: la creación dice mucho acerca de Dios, pero su palabra dice mucho más. Aceptar que la palabra de Dios es perfecta, lo que quiere decir es que es completa, es íntegra, es suficiente, no tiene debilidades, no tiene errores, no tiene tachas ni deficiencias.
Decir que su palabra es perfecta es afirmar que en ella no hay error, y si Dios es perfecto, tiene sentido afirmar que su palabra es perfecta. Ahora, ¿qué queremos decir o cuál es la intención de hacer énfasis en que la palabra es perfecta? Si la palabra es perfecta, no tiene error y es completa, quiere decir que la palabra es suficiente. Y si la palabra es suficiente porque es perfecta, es lo único que tú y yo necesitamos para vivir en esta vida. Cada vez que nosotros intentamos alimentar nuestra vida espiritual con otros medios o otros libros u otros recursos, nosotros estamos declarando de manera indirecta que la palabra de Dios no es perfecta. Todo, mis hermanos, concerniente a la vida y a la piedad y a nuestra eternidad está contenido en esta palabra, en este libro. Y este libro es perfecto y suficiente para nosotros. Y la razón o el efecto que causa esa perfección es la restauración del alma. Dice el texto, la palabra, la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. La palabra restaura se traduce también como revivir, hacer volver. Y esto significa que trae de regreso al hombre. Cuando el alma se desvía, la palabra lo hace volver. Cuando el creyente se enfría, la palabra lo reaviva. Cuando el pecador está muerto en sus delitos y pecados, la palabra lo despierta por el poder del Espíritu. La palabra de Dios es suficiente porque es cabal, es completa, es perfecta, es suficiente porque ha sido acabada por Dios. Está completa y revelada en su libro. No necesitamos nuevas revelaciones, no necesitamos sueños, no necesitamos visiones, no necesitamos apóstoles que nos digan revelaciones supuestas de Dios. Solo la Escritura es lo que nosotros necesitamos, porque esta Escritura es perfecta y es la única que restaura el alma. Pedro lo expresaba así. Segunda de Pedro 1, versículos 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser partícipes de la naturaleza divina. Esas promesas Dios nos las ha dado. En otras palabras, mis hermanos, todo lo que el alma necesita para volver a Dios, todo lo que el alma necesita para permanecer firme, todo lo que el alma necesita para crecer en santidad, se encuentra en este libro. La ley del Señor es perfecta. El predicador decía esto: tratar de resolver nuestros problemas espirituales haciendo uso de la sabiduría del mundo es cambiar paja por oro, ajenjo por miel. Nada sobrepasa la palabra de Dios, ni en valor, ni en dulzura, ni en fidelidad. Nada se compara a la Biblia. Lo que esto quiere decir es que cada vez que tú y yo intentamos buscar soluciones a nuestros problemas fuera de la Escritura, estás cambiando oro por paja, ajenjo amargo por miel. No, la ley del Señor es perfecta y solo ella restaura el alma. La segunda razón que quiero darte es que la palabra de Dios es suficiente porque da verdadera sabiduría en medio de la confusión. La palabra de Dios da verdadera sabiduría en medio de la confusión.
Mis hermanos, nosotros vivimos en un mundo de confusión. Un mundo donde nos cuesta incluso definir lo que existe y lo que es. Fíjense esto. Donde los hombres ya no saben si son hombres y las mujeres ya no quieren ser llamadas mujeres. Donde se enseña que el género es una decisión y no un diseño. Donde los niños son adoctrinados antes de aprender a leer y los padres tienen miedo a corregirlos. Donde el matrimonio es ridiculizado y la pureza es motivo de burla. Donde la inmoralidad se celebra y la santidad se considera opresión. Donde la verdad se llama intolerancia, pero la mentira se llama inclusión. Donde el aborto se presenta como un derecho y la vida es un estorbo. Donde la iglesia busca agradar al hombre en lugar de temer a Dios. Donde el corazón busca llenar su vacío con todo, menos con aquel que puede llenarlo. Un mundo de confusión. Sin embargo, la Biblia nos dice que el testimonio del Señor es seguro. Que el testimonio del Señor es seguro y que hace sabio al sencillo. Lo que esto quiere decir es que la palabra de Dios es segura y podemos confiar en ella. Que a diferencia de las voces del mundo, que cada día cambian y cambian y cambian, según el año, la época y el financiamiento, la palabra de Dios es fiel y permanece. Mira lo que dice Deuteronomio 7:9. Reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Isaías 25:1. Oh Señor, honraré y alabaré tu nombre, porque tú eres mi Dios. Tú haces cosas maravillosas. Y fíjese lo que dice, lo que planeaste hace mucho tiempo y ahora has realizado. El testimonio del Señor es seguro porque no cambia. La palabra de Dios es inmutable porque nuestro Dios es inmutable. Nosotros no tenemos que temer de que Dios romperá sus promesas, porque Él es fiel. Esa certeza y esa seguridad de las Escrituras nos hace sabios, nos hace maduros, nos hace conscientes. La palabra sabio puede traducirse también como cuerdo, juicioso, prudente, entendido, estudioso, pensador. Y esto es contrario a la tendencia popular. ¿Usted no ha escuchado a esas personas que dicen, ¿y tú eres cristiano? Sí. ¿Y tú lees la Biblia? Sí. Es que yo he escuchado que quien lee la Biblia completa se vuelve loco. Pero la palabra nos dice todo lo contrario, que el testimonio del Señor es seguro y que hace sabio al sencillo. Yo estaba tratando de luchar con esto y tratando de entender cómo la seguridad de la palabra me convierte a mí, un sencillo, en un sabio. Yo entiendo que la palabra es segura y es fiel, pero cómo esa fidelidad de la palabra me hace a mí, que soy sencillo, un sabio. Y encontré esto. Imagina una persona en medio de una densa niebla en la montaña. No puede ver más allá de unos metros. No sabe si el siguiente paso lo llevará a un precipicio o a un terreno firme. De pronto, alguien le entrega un mapa confiable y una brújula que nunca falla. Mientras todo a su alrededor sigue nublado, esa persona ahora puede avanzar, ahora puede avanzar con seguridad, no porque la niebla haya desaparecido, sino porque tiene una guía confiable.
Eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios. El mundo es una niebla moral llena de confusiones, de filosofías y emociones. El sencillo no tiene discernimiento. El sencillo se traduce en sus originales como puerta abierta. Todo lo escucha, todo lo oye, todo lo acepta. El sencillo es esa persona que uno se encuentra en la calle y empieza a hablar con él. ¿Y viste el nuevo video? ¿Y viste lo que dijeron del día final? ¿Y viste que viene el anticristo? ¿Y viste que la vacuna? ¿Y viste que Elon Musk? ¿Y viste lo del Senado? El sencillo es una puerta abierta donde cualquier información gobierna su mente. Cualquier información gobierna su vida. No así el sabio. No así el sabio. El sabio se somete al testimonio seguro del Señor, a la brújula de la palabra de Dios. Y aunque se encuentra en medio de las tinieblas y de la neblina, él no depende de lo que ve o de lo que siente, sino de lo que está escrito. La ley, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. La base de nuestra fe, mis hermanos, nuestra confianza y todo aquello que creemos acerca de Dios, de su Hijo, de su Espíritu Santo, está contenido únicamente en las Escrituras, solo en las Escrituras. Tercera razón es la siguiente. Versículo 8a nos dice: los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. La tercera razón es la siguiente: la palabra de Dios es suficiente porque produce gozo genuino en el corazón del creyente. La palabra de Dios es suficiente porque produce gozo genuino en nuestros corazones. El salmista utiliza la imagen de que el precepto del Señor es recto. Es decir, tiene una dirección recta, es correcta, no tiene desvíos. Lo que esto quiere decirnos, otra forma de ilustrarlo, es que la palabra de Dios es el mapa, el GPS perfecto para guiarnos hacia el lugar correcto. Y pensando también cómo ilustrar esto, pensaba, ¿no? ¿Cuántos de nosotros usamos Google Maps o Apple Maps? Aquí yo estoy seguro que va a dividirse la audiencia, los que les gusta pasar molestias como yo con Apple Maps y aquellos que les gusta llegar seguros con Google Maps. Ahora, ¿cuántos de nosotros sentimos satisfacción cuando ponemos el GPS y nos lleva al lugar exacto, evitando tráfico, ahorrándonos tiempos y ayudándonos a tomar las salidas menos congestionadas sin tomar ningún toll? Felices, ¿no? Ahora, cuán desesperante es cuando la voz que nos guía no es clara, no anuncia las salidas, no dirige de forma correcta, nos hace perder los cruces, nos hace tomar grandes distribuidores que nos llevan no menos de 10 millas de distancia de la ruta principal. O peor aún, cuando llegamos al destino, nos damos cuenta que no es, sino un par de millas por la manzana siguiente. Bueno, a diferencia de esas inoportunas situaciones, los preceptos del Señor siempre trazan los caminos correctos. Tú no tienes que dudar que seguir el consejo que está en la palabra de Dios es el consejo correcto, porque sus preceptos son rectos. Dicho de otro modo, la justificación de nuestras acciones tienen que estar ancladas y armonizadas y sustentadas única y exclusivamente con la palabra de Dios. Si tú no lo haces,
puede cerrar. En cuarto lugar, la palabra de Dios es suficiente porque alumbra y da claridad en medio de la oscuridad. La palabra de Dios es mostrada e ilustrada en la palabra como lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mis caminos. El Salmo 97:11 dice, luz se ha sembrado para el justo y alegría para los rectos de corazón. Discípulo amado de Jesús, Juan, escribió en su primera carta, el capítulo 1, versículo 7, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Mis hermanos, la palabra de Dios es santa de la misma forma que Dios es santo. Nosotros tenemos que entender esto, y esto es muy importante, porque la predicación de la palabra tiene que conducirme a la santidad de mi alma. Si yo voy a una iglesia o escucho una enseñanza que no me lleva a santificar mi vida, posiblemente esa enseñanza no está basada en los preceptos de Jehová, porque la Biblia nos enseña que el mandamiento del Señor es puro y esa pureza alumbra mis ojos. Cuando yo me alejo de la palabra, cuando yo me alejo del consejo de las Escrituras, mis ojos empiezan a ser entenebrecidos y ya no veo con claridad las decisiones que tengo que tomar. Cuando mis ojos se alejan y se oscurecen por la ausencia de la sabiduría de la palabra de Dios, mis decisiones empiezan a ser erróneas. No creas que el pecado en el que estás y las malas decisiones que están tomando es por la consecuencia del movimiento de los astros y los planetas. No creas la mentira de que es que estamos en luz. ¿Cómo es que dicen cuando hablan de los planetas? Es que estoy en Saturno, estoy en ¿cómo? Mercurio retrógrado. Estoy en Mercurio retrógrado y hasta que Mercurio no se mueva yo sigo retrógrado. No. Si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. La palabra de Dios es suficiente porque alumbra y da claridad en medio de la oscuridad. Cada vez, mis hermanos, que yo me reúno con algunos de ustedes o algunos otros hermanos de otras iglesias o de otros trasfondos, el principal problema es el siguiente. ¿Estás leyendo la palabra? No. ¿Estás orando? No. ¿Estás buscando la comunión con tus hermanos? No. ¿Qué puedo hacer? La palabra. En momentos de decisiones difíciles es cuando más necesitamos claridad en nuestra vida. Y la palabra de Dios nos sirve como esa lumbrera que resplandece en medio de las situaciones adversas y oscuras para darnos claridad de decisión. Nos hace sabios, alumbra nuestros ojos. Era la oración de Pablo a los Efesios, ¿recuerdan? Y mi oración es que el Dios alumbre sus ojos, los ojos de sus corazones, para que vean la grandeza de nuestro Dios. Quinto lugar, la palabra de Dios es suficiente porque permanece firme cuando todo lo demás se desvanece. La palabra de Dios es suficiente porque permanece firme cuando todo lo demás se desvanece. David dice, el temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Pensando en este texto, recordaba el capítulo 19 de Job. Si usted va al capítulo 19 de Job, voy a invitarlo a que vaya conmigo. En el capítulo 19 de Job, Job responde ante los señalamientos que sus amigos estaban haciendo contra él. Y Job dice esto. Versículo 13. No puedo leerlo todo, pero por lo menos el versículo 13.
Él, refiriéndose a Dios, ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos se han apartado completamente de mí. Mis parientes me fallaron, y mis íntimos amigos me han olvidado. Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño. Extranjero soy a sus ojos. Llamo a mi siervo y no me responde. Con mi propia boca tengo que rogarle. Mi aliento es odioso a mi mujer y soy repugnante a mis propios hermanos. Hasta los niños me desprecian, dice Job. Me levanto y hablan contra mí. Todos mis compañeros me aborrecen y los que amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se pegan a mí, a mi piel, a mi carne. Solo he escapado con la piel de mis dientes. Tengan piedad de mí, ustedes mis amigos, porque la mano de Dios me ha herido. Así se sentía Job en medio de las adversidades. Todos los habían abandonado. Sus amigos, su familia, sus hermanos, sus criados, su esposa. Pero Job tenía claro algo. Job era el hombre más temeroso de Dios que existía en esa época. Y después de decir todo esto, él dice lo siguiente en el versículo 25. Yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Lo que él estaba diciendo es, su palabra permanece para siempre. Si Él dijo que me ha de levantar, Él me ha de levantar. Y aunque mi padre y mi madre y todo lo que me rodee me abandonen, con todo el Señor me recogerá. Mis hermanos, el ánimo y el aliento que la palabra de Dios debe dar a nuestros corazones es permanente, porque su palabra permanece para siempre, permanece. En sexto y último lugar, para terminar, la palabra de Dios es suficiente porque revela la verdad más preciosa y el bien más deseable. Volviendo al Salmo 19, David hace una ilustración de lo que es la palabra. Él dice en el versículo 10, deseables, los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos son justos, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. El oro, mis hermanos, era básicamente lo más valioso del mundo antiguo. David menciona dos elementos del mundo antiguo cuyo valor era incalculable: el oro y la miel. El oro, el mineral más valioso que existía, y la miel, lo único que podía endulzar los manjares. David los pone a los dos sobre la balanza y dice, la palabra es más valiosa que el oro y la palabra es más dulce que la miel. Nada de lo que está considerado como preciado es más preciado que la palabra de Dios. Por eso, Ezequiel, cuando tiene la visión, en el capítulo 3, dice, entonces él me dijo, refiriéndose a Dios, hijo de hombre, come lo que tienes delante, come este rollo,
ve y habla a la casa de Israel. Y Ezequiel dice, abrí pues mi boca y él me dio a comer el rollo. Entonces me dijo, hijo de hombre, alimenta tu estómago y llena tu cuerpo de este rollo que te doy. Y Ezequiel respondió y dijo, y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. Mis hermanos, eso es lo que la palabra de Dios debe producir en nuestro paladar espiritual. Dulzura, valor, riqueza, gozo, pasión. El Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Y así termina el salmista. Y así termina diciéndolo. La palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para nosotros, porque es perfecta. La palabra de Dios es suficiente, porque ella es fiel y segura. Su palabra es suficiente porque sus testimonios son rectos. Su palabra es segura porque su consejo es limpio y sus juicios son verdaderos. Mis hermanos, si todo lo que he hablado, la tos, las aguas y los tés te han distraído, solo llévate esto. La palabra de Dios es totalmente suficiente para transformar cada área de tu vida. Es suficiente. Y es por eso que nosotros hoy predicamos sola Escritura. Quiero terminar solo siendo fiel a lo que estamos celebrando como la Reforma Protestante, ¿no? Nosotros hablamos que en 1517 este monje llamado Lutero empezó a quejarse y a escribir en contra de ese papado que estaba controlando a las personas. 4 años después, este hombre fue llevado a juicio. Este juicio se llamó la Dieta de Worms. Y en esa dieta estaba un hombre llamado Carlos V, el emperador más poderoso y príncipe del Sacro Imperio Romano Germánico, el hombre más poderoso del mundo entero. No existía otro hombre más poderoso que él. En ese juicio se le preguntó a Lutero 2 cosas. La primera, si los escritos que estaban expuestos, sus 95 tesis, sobre la mesa le pertenecían. Y la segunda es si se retractaba de ello. La tensión era insoportable. Lutero pidió un día para pensarlo. Y al siguiente día el juicio se llevó a cabo. Le hicieron la pregunta nuevamente. Martín Lutero, ¿te retractas de los escritos realizados? Y Lutero levantó su mirada no hacia el trono de los hombres, sino hacia el trono de Dios. Y con el corazón encendido por la verdad, pronunció estas palabras que marcaron la historia y que nosotros hoy, 500 años después, seguimos predicando. A menos que se me convenza mediante el testimonio de las Escrituras y por razones evidentes, pues no confío ni en el Papa ni en los concilios, ya que con frecuencia han errado y se han contradicho, estoy atado por los textos de la Sagrada Escritura que he citado. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme, porque ir contra la conciencia no es seguro ni correcto. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén.
Mis hermanos, la sola escritura significa que la Biblia es suficiente y que vale la pena dar nuestras vidas por ella. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque aún en medio de las dificultades y las distracciones, Señor, tu Espíritu Santo obra para que tu palabra edifique a tu iglesia. Queremos, Señor, que tuya y solo tuya sea la gloria en esta reunión. Y que lo que se ha enseñado y se ha predicado, Señor, pueda edificar nuestras vidas, pueda fortalecer nuestros corazones y pueda ayudarnos, Señor, a conocerte más, a servirte mejor, pero sobre todo, Señor, a tener una pasión como la de esos hombres que recordamos hoy, una pasión por tu palabra, una pasión por ti. Pon ese ardor, Señor, en nuestros corazones, para que podamos glorificarte y para que podamos, Señor, proclamar que solo tu palabra es suficiente. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.